Recapitulando un poco para recordar, el API de Sócrates es un recurso que nos ofrece la posibilidad de manejar, consultar y manipular los datos abiertos de las entidades. Por medio del API de Sócrates podemos consumir esos datos, realizar consultas sobre esos conjuntos de datos sin necesidad de descargarlos o traerlos todos los 2000, 3000 registros. Podemos hacer consultas sobre ellos mismos y el resultado de esa consulta van a ser registros de menos dimensión. Podemos de igual forma actualizar esos conjuntos de datos siempre y cuando tengamos permiso de publicadores. La semana pasada también conversamos sobre los formatos sobre los cuales podemos exportar o visualizar los resultados de nuestras consultas del portal de datos abiertos. Entre ellos se encuentran formatos CSV descargables, formatos JSON, RDF y XML. Para estas sesiones estamos utilizando el formato JSON de salida para visualizar los conjuntos de datos y renderizarlos. También conversamos sobre los endpoints que se utilizan en las consultas, los identificadores de filas, los verbos para realizar las consultas, en el caso de que se esté utilizando la librería JS de Soda.js, los tokens que son muy importantes, los cuales también explicamos cómo crear y generar un token de desarrollador desde el portal de datos abiertos. Ya sabemos la importancia de un token de aplicaciones. Entonces, de aquí en adelante, cada aplicación que vayamos a realizar es importante que tenga su token correspondiente. Conversamos que el API de Sócrates tiene compatibilidad con diferentes lenguajes de programación, lo cual nos ofrece un espectro para hacer aplicaciones en diferentes lenguajes. El API de Sócrates es compatible con PHP, Android, .NET, Elixir, iOS, tanto con Objective-C como con Swift, Java, JavaScript, Python, Ruby y Scala. Para estas sesiones estamos manejando el API de Sócrates compatible con JavaScript. Es decir, estamos realizando una aplicación en HTML con JavaScript, la renderizamos en un navegador web y en la sesión de hoy vamos a hacer una práctica para ese código que hemos realizado en HTML y JavaScript se pueda visualizar en una aplicación Android formato APK. Con el API de Sócrates también podemos realizar consultas sobre los conjuntos de datos. El formato de consulta de base de datos que se maneja con Sócrates es SOQL. Es decir, que podemos realizar filtros, queries, cláusulas, hacer listados, paginación sobre el mismo conjunto de datos. Conversamos también de los diferentes formatos de consulta, los limits, los where. Recordemos que toda esta información la encontramos dentro del portal oficial de desarrolladores de Sócrates llamado dev.socrata.com, con referencia al procesamiento de los datos para realizar consultas SOQL que son soportadas en los conjuntos de datos y los diferentes queries que podemos realizar y filtros. Recordemos que nos dirigimos al portal dev.socrata.com y en el apartado API Docs presionamos y nos dirigimos a la sección filtros y queries y consultas y desplegamos la opción filtros simples. En este apartado se encuentra toda la documentación en la parte izquierda para obtener la ayuda que necesitamos.
dirigimos después a la sección SOQL Queries y aquí vamos a encontrar los formatos y parámetros aceptados por el API. En caso de que queramos realizar una consulta sobre un conjunto de datos con un límite de respuesta o con una cláusula, utilizamos la cláusula where y se encuentran los parámetros que permiten la consulta. Recordando, estamos utilizando para estas prácticas el conjunto de datos de los escenarios deportivos de Colombia. ¿Sí? El cual lo podemos encontrar en el portal de datos. El consolidado de los escenarios. Este es el conjunto de datos que estamos utilizando. Si nosotros, recordemos, deseamos realizar consultas sobre algunos campos específicos como el nombre o la ubicación, debemos utilizar la cláusula where en nuestras consultas. En caso de que deseemos en nuestra aplicación realizar una paginación cada 10 o cada 20 escenarios deportivos, por ejemplo, utilizamos la cláusula limit. Aquí la documentación nos ofrece el recurso para realizar la consulta correctamente. Aquí nos va a retornar solamente 10. Se encuentran todas las consultas posibles y cláusulas del API SOQL para procesamiento de datos del API de Sócrates. También conversamos sobre la forma de consumir datos del portal de datos abiertos utilizando el API. Hay dos formas. Una es consumir los datos utilizando parámetros de acceso de la API. El parámetro de acceso de la API, recordemos, se encuentra ubicado dentro del consolidado de escenarios o dentro de la estructura del portal de datos en la parte derecha, en la herramienta exportar, en Soda API, se encuentra el parámetro de acceso de la API. Esa es una forma para consumir o visualizar los conjuntos de datos. Esa es una forma con la cual podemos desplegar en formato JSON el conjunto de datos. Recordemos de que al ser cada uno de nuestros registros un objeto JSON y almacenarse en una estructura de datos SOQL, se van a almacenar los datos como bases de datos no relacionadas. Es decir, todos los registros, todos estos nodos, no van a contener el mismo nombre de columna de parámetro, pero en algunos casos va a estar vacío y en otros va a estar con datos. En el caso de que un parámetro se encuentre vacío,
no se va a desplegar acá en el objeto. Es decir, este segundo objeto, es posible que tenga el campo municipio con valor de Cali, pero es posible que el objeto 3 del mismo consolidado de escenarios no tenga el campo municipio, este sí lo tiene, pero se puede dar el caso de que no lo contenga. ¿Qué va a ocurrir con esos dos objetos? Va a ocurrir que aquí se va a desplegar o visualizar la columna municipio en el objeto 2 y en el objeto 3 no se va a visualizar el campo municipio. Por tanto, en nuestro código, independiente del lenguaje y del soporte, se deben hacer las respectivas validaciones sobre los campos que vamos a visualizar o a procesar dentro de la aplicación. Con esa primera forma de visualización, de consumo y visualización del API de datos del API con conjunto de escenarios deportivos, visualizamos esta consulta, la cual consta de lo siguiente: una visualización de nombre, un tipo de deporte y una ubicación. Recordando, la primera forma de acceder al API es con la URL que nos proporciona Sócrata API. Y explicamos la forma para consumirlo. Y es la siguiente. Utilizamos un script donde consultamos la URL con nuestro token de aplicaciones, el cual debemos tener previamente, y nuestra consulta web. Esto es proceso y este fue la inicialización de los datos. Después de inicializar los datos con el conjunto de datos sobre el cual vamos a ejecutar la consulta, nuestro token de aplicaciones y nuestra consulta SOQL, procedimos a renderizar el resultado de esa consulta. Y el resultado de nuestra consulta lo obtenemos con cada JSON object que se renderiza, punto, el nombre de la columna que queremos visualizar. Los nombres de las columnas que queremos visualizar los vamos a encontrar dentro de la documentación de nuestro conjunto de datos en documentación de la API. Portal del desarrollador. Y de igual forma en identificadores de columna dentro de la herramienta exportar. La segunda forma que analizamos la sesión pasada es consumir ese mismo conjunto de datos de escenarios deportivos de Colombia por medio de la librería que se encuentra en la plataforma de desarrolladores de Sócrata para JavaScript, en este caso. Esta forma la encontramos dentro de la sección librerías del portal de desarrolladores de Sócrata. Se ubica en esta sección Libraries and SDK.
Para ello, me ubico sobre el lenguaje en el cual deseo desarrollar mi aplicación. En nuestro caso, estamos utilizando JavaScript. Nos ubicamos en esta sección y dentro de la documentación GitHub de la misma vamos a encontrar ejemplos, la librería base que vamos a utilizar y la documentación sobre las funciones e inicialización del app. Esto es muy importante, tener claro cómo se va a inicializar y cómo vamos a realizar las consultas. Para inicializar nuestro consumo de datos utilizando la librería JavaScript, para este caso de Soda, debemos en nuestro proyecto descargar el archivo JavaScript llamado soda.js.bundle.js, el cual se encuentra dentro de la documentación GitHub en la carpeta lib y descargamos este archivo. Este archivo lo vamos a alojar en la raíz de nuestro proyecto. En nuestro caso, nosotros lo alojamos aquí en lib y los guardamos aquí. Y este es el resultado de nuestro renderizado. Después de descargado, dentro de nuestro código HTML, importamos la librería como un script normal. Importamos como un script normal. Realizamos un estilo pequeño para la tabla que estamos visualizando. Y en un segundo script inicializamos nuestra API con los parámetros que nos proporciona. La inicialización del API y la consulta es la siguiente. Escribo cuál es el portal de datos abiertos sobre el cual voy a realizar la consulta, como un soda.consumer. Digo qué tipo de acción voy a ejecutar, sobre cuál conjunto de datos. Muy importante tener claro cuál es el identificador de mi conjunto de datos. Este identificador de mi conjunto de datos, recordemos que lo encontramos dentro de la URL oficial del conjunto, es el último endpoint. Me ubico en mi conjunto de datos y el endpoint va a corresponder al identificador de mi dataset. Realizo mi cláusula where de lo que yo deseo realizar. En este caso, voy a desplegar los escenarios deportivos del departamento de Bolívar. Y digo cómo quiero obtener mis resultados. Digo que los quiero obtener como unas filas. Con este API puedo manejar las respuestas de éxito o de error de la consulta sobre el conjunto de datos. En caso de que la consulta sea exitosa, me dirijo a la función mostrar tabla para que renderice mis resultados como una tabla o me muestre un error. En caso de mostrar una tabla, la tabla correspondiente sería esta.
de 4 columnas en donde estoy llamando en la primera columna el campo razón social que me devuelve el conjunto de datos. En la segunda, el nombre del escenario que corresponde a la columna nombre. La tercera columna que corresponde a escenario, a tipo. Y la cuarta columna que es la ubicación de ciudad y departamento. Para ambos casos, tanto acceso con API como con acceso en la librería, los resultados se obtienen con la fila, el ítem de la fila o del objeto que me retorna, punto el nombre que tiene mi columna en el portal de datos. Si yo asigno nombre, tal vez con la N mayúscula, no me va a reconocer esa columna dentro de los resultados que me está devolviendo. Deben ser iguales. Eso aplica para las dos formas de consulta. ¿Sí? Deben ser tal cual. Y realizo la validación para el caso de los campos donde puedo prever que hay datos vacíos o que no van a retornar. Como mencionamos hace unos minutos, se puede dar el caso de que la razón social o el nombre de la ciudad vengan vacíos. Como van a venir vacíos, se puede presentar ese caso. El registro número 2 puede que traiga el campo municipio con el nombre Cartagena tal vez, pero el escenario número 3 no traiga ese campo, no escribieron el nombre de la ciudad. Como no la escribieron, no se va a visualizar, no va a aparecer ciudad dos puntos vacío, no se va a visualizar. Por tanto, debo hacer la validación correspondiente, independiente del lenguaje de programación sobre el cual estoy utilizando el API. Realizo una validación sencilla, en este caso como es JavaScript, la valido con un tipo null, si bien o no, y lo visualizo. Y me va a renderizar, en este caso el HTML, con esos 3 campos: nombre, deporte y ubicación. La sesión de hoy nos vamos a centrar en utilizar el framework de PhoneGap para poder pasar de un HTML sencillo con el consumo de un JavaScript o un HTML donde estoy consumiendo directamente el API con parámetros de token y consulta a un APK sencillo en Android. ¿Bien? Para ello hay que realizar un procedimiento previo. Y es el siguiente. Teniendo en cuenta de que PhoneGap es una distribución de Apache, de Adobe, permite compilar los proyectos en múltiples plataformas. Es decir, yo puedo realizar con el mismo código HTML compilación para Android, que es la que vamos a realizar hoy. Puedo realizar compilación para iOS, me descarga el archivo IPA. Y para Windows Phone, el mismo código, lo cual puede hacer que mi aplicación se despliegue de forma más rápida que si opto por ir y realizar aplicaciones nativas independientes. ¿Sí? Entonces, una ventaja que tiene PhoneGap y algunos otros frameworks para trabajar aplicaciones móviles multiplataforma.
Para instalarlo, debemos primero descargar un archivo. En el caso de Windows o de Mac, debemos descargar un ejecutable, que es este, el cual se encuentra en esta URL. Para esta URL, docs.fonca, getting started. Descargo la aplicación, sigo los pasos de instalación. En el caso de Mac, me descarga el DMG, lo instalo, y en caso de Windows.exe, sigo los pasos. La instalación, y al finalizar, hago los pasos de instalación, y al finalizar me va a visualizar la aplicación abierta, que es esta. Bien. Este entorno de compilación lo que me va a facilitar es crear un proyecto y a ese proyecto añadir, en este caso, el código que ya tenemos de JavaScript. Vamos a realizar diferentes consultas. ¿Sí? Para ello, cuando ya tenemos este aplicativo, vamos a ver que tiene en la parte izquierda un símbolo de más, con el cual vamos a crear un nuevo proyecto. Creamos un nuevo proyecto y vamos a decirle que el proyecto, en nuestro caso, va a ser vacío. Podemos realizar otro tipo de proyectos, un Molamundo, un proyecto con notificaciones push o con realidad aumentada, cualquier tipo de proyecto. Vamos a realizar un proyecto vacío para Fonca. Y aquí en los detalles del proyecto debemos tener cuidado con los datos que vamos a ingresar, son sensibles. Aquí corresponden los campos de los detalles del proyecto para la creación de la aplicación Fonca. Corresponden a, primero, la ruta local en el computador donde va a estar nuestra carpeta. La podemos alojar en cualquier sitio. En este caso no es necesario alojarla en una carpeta htdocs, en una carpeta de ese tipo. Podemos alojarla en el escritorio, por ejemplo. Seleccionamos nuestra carpeta de destino. Escritorio, por ejemplo. Nuestra carpeta de destino. Seleccionamos esa carpeta. Y el nombre, donde dice name, el nombre que vamos a ingresar allí va a corresponder al nombre que va a tener nuestra aplicación. Es decir, va a ser el nombre que va a aparecer debajo del icono en el escritorio de nuestros teléfonos, independiente de si es Android o iOS. Para este caso, vamos a colocar un demo de los escenarios deportivos de Coldeportes. Es el conjunto que estamos utilizando. El tercer campo corresponde al identificador. Este identificador es una llave única que vamos a tener para cuando vamos a desplegar nuestra aplicación
en Android y en iOS, ¿sí? En el caso de iOS, este va a tener correspondencia con el Bundle ID y en el caso de Android va a tener correspondencia con el Package ID, ¿sí? Entonces lo dejamos aquí. En este caso vamos a hacer uno ficticio, gov.co.demo con deportes, ¿sí? Que entre, es válido, y presionamos crear proyecto. Ya los creo. Yo aquí puedo tener varios proyectos. Solo puedo tener en ejecución o running, no corriendo, un solo proyecto a la vez. ¿Sí? No puedo tener dos, puedo tener uno. ¿Cómo puedo verificar cuál es el proyecto de todos los 3, 4, 5 que yo tenga? ¿Cuál es la que yo tenga? Porque va a tener debajo del botón de ejecutar, que es uno verde con una flecha, solo tiene un botón de stop. La aplicación que yo tenga aquí de las 3, 4, 5 que tenga el botón de stop es la que se está ejecutando en ese momento. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos ejecutando esta. Demo Call Deportes, es la que tenemos, y esta que ya está previa, Sócrates Móvil con Deportes. ¿Sí? Si yo me ubico sobre la raíz de mi proyecto, Fonga va a contener una estructura similar a la que se está visualizando en pantalla. ¿Cuál es la estructura que maneja? Contiene una carpeta de hooks, una de platforms, plugins, una carpeta www que es sobre la cual vamos a trabajar todo nuestro proyecto y un archivo XML llamado config. Esos archivos y carpetas no se deben cambiar el nombre ni cambiar la ubicación. Así como están estructurados, se deben dejar. ¿Bien? La carpeta hooks, que es la que más curiosidad llama, pero la que menos vamos a utilizar, corresponde a scripts que vamos agregando allí para ejecutar ciertos procesos en ciertos puntos. ¿Sí? Para este ejemplo no se van a utilizar. En caso de que ustedes deseen ampliar documentación con relación a ello o utilizarlo en algún proyecto, dentro de la documentación de Fonga, aquí se muestra qué es un hook y cómo utilizarlo. Entonces los archivos de los scripts van a ir allí. ¿Sí? Como por ejemplo hacer algún proceso después de que se instale la aplicación o añadir una documentación, cosas así, se hacen allí. Las siguientes carpetas corresponden a la de platforms, que en caso de que directamente vayamos a utilizar algún componente propio del móvil, nos toca, ya lo vamos a visualizar, en el archivo config, descargar esos archivos de permisos y en la carpeta platform, en este caso se va a ver una carpeta que diga Android, por ejemplo, y se van a descargar automáticamente los archivos JavaScript para esa compatibilidad. Un ejemplo, la cámara, ¿sí? Tanto para Android como para iOS. Si yo sé que voy a utilizar cámara, ahora que vayamos a explicar el archivo config, cuando marquemos que la aplicación va a ser para Android específicamente, aquí en Platform se va a crear una carpeta de Android y va a descargar los archivos de compatibilidad correspondientes.
en la carpeta de plugins, por defecto, por omisión, se encuentran los siguientes. Ninguno. Pero si yo deseo utilizar algunos plugins específicos que son estándar para todas las aplicaciones, ahora que lo esté configurando, dentro de los plugins se van a encontrar los archivos necesarios para ejecutar ciertos componentes estándares, como por ejemplo acceso a internet o a la red, acceso al GPS, a la batería. ¿Sí? ¿Cómo sé cuáles de esos plugins que corresponden a permisos básicos para cualquier aplicación debo utilizar? Dentro de la documentación oficial de PhoneGap, en GitHub se encuentran esos archivos. Ya. Estos archivos corresponden a la lista de permisos para la aplicación. Entonces, toda la lista de los permisos que voy a necesitar para mi aplicación, que se van a alojar como plugins dentro de mi carpeta en mi proyecto de PhoneGap son los siguientes. En esta URL que les vamos a compartir de igual forma en la documentación. Bien, esta lista de permisos que vamos a utilizar se encuentran en la URL que les estamos visualizando aquí en pantalla. Dentro de este archivo config.xml se encuentra toda la lista y solo vamos a copiar los que vamos a necesitar. ¿Sí? Ese archivo config es el que se encuentra aquí, en la raíz de mi proyecto ya creado. Ese es el archivo config que debo editar. Lo abro con un editor de texto normal, como es este caso, un archivo de texto normal, y voy a ir editando los campos que necesito. ¿Cuáles son los campos que voy a necesitar tal vez? Voy a necesitar un ID de aplicación o un identificador, ¿sí? Ya el cual está aquí, está la versión, está el nombre que se va a visualizar en mi aplicación, debajo del icono, en el escritorio, una breve descripción de mi app, un autor, una URL en caso de que tenga mi proyecto, la página o el HTML principal que se va a desplegar en mi aplicación. Es decir, aquí debo colocar un index por defecto. Él me crea un index vacío. Ese index vacío me toca editarlo para que sea la primera pantalla de mi aplicación. Para que sea la pantalla de mi aplicación. ¿Qué otros tipos de permisos tengo aquí que debo tenerlos muy en cuenta? Debajo del content index HTML o mi página principal que va a visualizarse, debo decir, en el caso de que vaya a utilizar Android, puedo enmarcar la aplicación en una versión mínima, en una versión target de compilación, ¿sí? O puedo dejarlo abierto para que tome por defecto la configuración del teléfono, ¿sí? Entonces debo utilizar, en caso de que mi aplicación vaya a ser solo Android, estos datos: min_sdk version y el número de la versión, no del app, el número de la versión, ¿sí? Después voy a utilizar de esta lista de plugins del core de PhoneGap los que necesito para ejecutar mi aplicación. Él trae por defecto, para compatibilidad con cualquier plataforma, estos: el estado de la batería, la cámara, el almacenamiento de las imágenes cuando abro la cámara,
La consola, si yo quiero hacer debug, acceso a mi lista de contactos, acceso a la pantalla de configuración del teléfono, sea iOS o Android, el movimiento del teléfono o la orientación. Si yo quiero que mi aplicación, la pantalla sea landscape o portrait automática y no dejarla fija, como puedo hacerlo también, puedo utilizar este plugin. Puedo utilizar un plugin de ventanas emergentes para que tome las propias del teléfono. No quiero hacer muchos alerts o no quiero utilizar Bootstrap o cualquier otro framework de front para hacer mis alerts, sino que yo quiero utilizar para que parezca lo más nativo posible unos diálogos, por ejemplo, unos sube alert view en iOS o unos alert builder o alert dialog en Android, pues puedo utilizar este y él por debajo pues los renderiza como tal. En manipulación de files, si yo quiero acceder a un TXT o a un archivo desde mi aplicación, puedo hacerlo. Puedo utilizar geolocalización, es decir, me va a capturar bien sea la ubicación por GPS o por la Wi-Fi connection, ¿sí? Con cualquiera de esas puedo hacerlo. Se encuentra también el plugin In-App Browser, que lo que hace es que va a utilizar como navegador web de mi aplicación o como un web view el navegador que tenga por defecto mi aplicación. Eso quiere decir que este plugin, ¿sí?, que va a corresponder, ahora que instalemos la aplicación, a un ejemplo, a un permiso, ¿sí?, va a visualizar dentro de mi aplicación mi HTML dentro de un web view, ¿sí? Entonces es importante que tengamos siempre este in-app browser y network information, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi aplicación va a estar consumiendo datos en línea. Entonces yo necesito internet. Utilizo entonces el plugin Network Information. El plugin correspondiente a Splash Screen corresponde al plugin para que mi HTML, cuando se vuelve una pantalla móvil, quede en pantalla completa, visualización completa. En caso de que no la utilice, mi aplicación va a quedar con un status bar, o la barra de estados por defecto de Android o la barra de estados de iOS, y debajo el renderizado de mi aplicación móvil, ¿sí? Utilizo de la mano de Splash Screen el plugin de status bar. En caso de que yo desee realizar algo como si fuese una aplicación nativa de status bar, no sé, para crear un menú lateral o para crear la barra en el action bar, en el status bar, crear una búsqueda, un campo de búsqueda, ¿sí? Puedo hacerlo, puedo utilizar o tener acceso a hardware del teléfono, así como GPS, cámara, puedo acceder a la vibración. Si yo quiero manipular la aplicación notificaciones y que cuando llegue una notificación tenga sonido o haga una vibración, entonces voy a utilizar esto, el vibration. ¿Qué ocurre cuando yo utilizo estos plugins dentro de mi aplicación? Esos plugins dentro de mi aplicación se utilizan dentro del archivo config.xml, dentro de mi archivo XML de config, aquí, como un plugin los pego y corresponde compilar nuevamente la aplicación para que los tome, ¿sí? Entonces, en el caso de Demo Call Deportes, vamos a realizarlo. Ejemplo 2. Abro el archivo de Demo Call Deportes y
voy a utilizar estos plugins. ¿Sí? Al utilizar esos plugins, debo detener mi aplicación y volver a ejecutarla para que los pueda descargar. ¿Cómo sé que sí los está descargando? Porque en la carpeta plugins se va a encontrar vacía y cuando los compile, que los descarga, va a aparecer por cada uno de estos plugins una carpeta. ¿Sí? Por cada plugin va a aparecer una carpeta. Van a corresponder a los permisos o a los plugins que voy a utilizar. Entonces, en el caso de Demo Call Deportes, va a ocurrir eso. Lo ubico acá en mi PhoneGap, lo ejecuto, le presiono Run, espero a que lo lance, espero a que lance la aplicación y dice ahora Server Running on la dirección. ¿Qué ocurre con esta dirección? Bien, aquí tengo mi aplicación, le doy ejecutar y cuando lo doy a ejecutar, ella va a descargar los plugins que se encuentran enmarcados aquí en mi archivo de config. Espero unos minutos a que levante el servicio y pueda ejecutar la aplicación. Listo. Y aquí, como vemos en pantalla, se encuentra en ejecución mi ejemplo Demo Call Deportes y se encuentra corriendo en la dirección. Bien, aquí mi aplicación se encuentra corriendo dentro del servicio 172.16. Esa es la URL. Para yo corroborar de que mi proyecto sí se está ejecutando, puedo tomar esta URL y abrirla en el navegador web y él la va a tomar y la va a renderizar. ¿Sí? La va a renderizar como primera forma. Y como segunda forma, si yo quiero visualizar directamente este ejemplo que estoy desplegando sobre mi aplicación de mi teléfono sin necesidad de haber creado todavía el APK, puedo descargar un puente que hay en Android y en iOS que se llama PhoneGap Builder. Este PhoneGap Developer lo descargo en mi Android y voy a estar conectada a la misma red que se encuentra conectado mi teléfono y voy a anotar en pantalla, voy a anotar la dirección sobre la cual está corriendo mi proyecto, es decir, sería esta. Yo copio esta dirección después de que descargue esta aplicación aquí y me va a ir visualizando en el teléfono como modo de desarrollo, de debug, lo que estoy realizando en mi código JavaScript antes de generar el APK para este ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿cómo puedo corroborar de que estos permisos realmente sí se encuentran? Me ubico en la carpeta de mi proyecto y abro ahora plugins y ahí se encuentran todos los plugins que yo anoté en el archivo config que quería descargar. Archivo config que quería descargar. Ahora vamos a crear la aplicación, es decir, ella se encuentra por defecto como un archivo en blanco. ¿Sí? Dentro de la carpeta www es donde yo debo alojar todo mi contenido HTML que se va a renderizar. Entonces aquí por defecto se encuentra un archivo index.html, el cual es el mismo que relaciona el archivo config
.xml en esta línea es el mismo. Desde el archivo config ya no lo vamos a utilizar más. Aquí. En el archivo index me corresponde crear lo que yo deseo para mi consulta. ¿Sí? En este caso, archivo index, lo tengo acá, está vacío. ¿Sí? Este archivo index se encuentra vacío. ¿Cómo lo corroboro? Lo tengo acá y lanzo este por deportes. Aquí ya se encuentra en ejecución. Y está vacío, se encuentra en blanco. ¿Sí? Si yo deseo empezar a ejecutar mi proyecto, voy a hacer lo siguiente. Aquí debo siempre dejar la línea de que mi aplicación va a ser responsive utilizando el meta viewport que utilizamos en aplicaciones responsive. Acá también las utilizamos, dejamos el viewport para que mi HTML se ajuste a las pantallas de los móviles, porque va a estar en un APK. Después utilizo el script que dice script type srccórdoba.js. Esa línea ya viene por defecto dentro de mi archivo index.html. ¿Sí? Ya viene dentro. Esta línea siempre debe agregarse. Si yo no agrego o si borro esa línea, va a ocurrir que mi aplicación no se va a visualizar correctamente, va a quedar en blanco. Es muy posible. Entonces, para empezar la construcción de mi aplicación, realizo lo siguiente. En el index voy a crear una tabla para cargar los datos de los escenarios deportivos. Nuevamente. Los escenarios deportivos. Para crearla, voy a tomar de base la hoja de estilo que tengo del proyecto anterior y la agregamos. Y la consulta que vamos a realizar va a ser por medio de la primera forma, que es haciendo uso o acceso del API. Para ello, vamos a tomar de guía el ejercicio anterior y vamos a tomar el script para inicializar o obtener el JSON desde ese API. Entonces el script utilizamos hasta aquí. Y tomamos el contenedor del body donde se va a renderizar mi proyecto, mi consulta.
tomo y lo voy a modificar. Para este ejemplo, ¿qué voy a modificar? Estamos visualizando los datos de Cundinamarca y el municipio de Girardot. ¿Sí? Yo ahora solo quiero visualizar los datos de Cundinamarca, no solo Cundinamarca y Girardot, sino Cundinamarca. Para ello voy a eliminar entonces la cláusula AND de la consulta y se lo dejo Cundinamarca. ¿Bien? Y voy a visualizar de igual forma. En el caso de las filas, voy a visualizar la razón social, el nombre del escenario, el tipo de deporte o de escenario al que le compete y solo voy a mostrar, el departamento y el municipio. ¿Sí? Ya lo tengo. ¿Qué ocurre si yo quiero visualizar acá mi consulta? Guardo los cambios, acá en mi HTML, los guardo y detengo el servicio y lo vuelvo a lanzar. Bien. Al lanzarlo nuevamente, él los compila y los coloca en la carpeta correspondiente y si yo refresco en pantalla o lanzo desde la aplicación Fongabil, me los va a renderizar, me los va a cargar. Listo. Entonces, hacemos acá. Ahora tomando el... Listo. Me los va a renderizar. Si yo deseo cambiar los datos de la consulta, por ejemplo, cambiar algún dato, detengo el proyecto, lo ejecuto nuevamente y lo refresca. Ya yo eliminé razón social y lo va refrescando. ¿De acuerdo? Después de tener este proyecto, así como lo tengo, lo puedo tener en modo de pruebas dentro de mi aplicativo. Pero vamos ahora a generar el APK. ¿Sí? Y se realiza de la siguiente forma. Para tomar esta carpeta que tengo aquí de www con los plugins,
con los plugins, la plataforma, la configuración, debo subir este proyecto al compilador oficial, al builder de PhoneGap, el cual se encuentra en build.phonegap.com. ¿Sí? Esa URL build.phonegap se encuentra aquí, build.phonegap.com, creo sesión. Bien, aquí inicio sesión. Voy a cerrar e iniciar sesión nuevamente. En caso de que no tengamos un identificador o una cuenta aquí en el build.phonegap, creamos una aquí. Bien. Al inicio les va a aparecer un proyecto vacío porque no van a tener. En el caso de que ya tengamos uno, podemos borrarlo y subir otro nuevamente. Bien. Para ello, debemos crear un zip el cual vamos a subir a nuestra aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos, esta aplicación es sencilla, solo estamos visualizando. En el index.html estamos visualizando la consulta de los escenarios deportivos. ¿Sí? Esto se encuentra alojado dentro de la carpeta www en el archivo index, el primer ejemplo. En el archivo config agregamos la configuración de los permisos que yo deseo que mi aplicación tenga, los cuales son unos plugins que se descargan al proyecto cada vez que la primera vez que no están, cuando yo le doy a ejecutar aplicación. Y estos van a corresponder a la carpeta de plugins como carpetas independientes por permiso. Todo este paquete yo lo debo crear en un zip para poder subir a la consola de PhoneGap Builder. ¿Para qué? Para tener mi aplicación lista y no necesitar estar ejecutándolo desde el navegador o desde el visualizador de developer, ingresando la dirección de mi servicio. Bien, ¿cómo realizamos esto? Me dirijo a mi carpeta donde tengo mi proyecto, ingreso, selecciono todos los archivos y carpetas y los comprimo en un archivo .zip. No la carpeta como tal, sino lo que está dentro de la carpeta. Lo envío a un folder .zip. Listo. A tener esta carpeta, la vamos a subir. Esta carpeta la vamos a subir en Update Code. Presionamos aquí Update Code. Luego presionamos Seleccionar archivo. Y nos vamos a ubicar en la raíz de la carpeta y encontramos el zip. Lo abrimos
presionamos subir. Esperamos a que suba. Y después de subir el zip, empieza a configurarse la aplicación. Ella va a mostrar un identificador de ID interno de la plataforma PhoneGap Build, la persona que lo está creando, las versiones de compilación del PhoneGap, no de la aplicación, la versión de la aplicación. En caso de que yo realice una aplicación hoy y dentro de un mes esa misma aplicación la voy a actualizar, yo debo cambiar este número de versión. ¿Cómo cambio ese número de versión? Lo cambio en el archivo config, en la etiqueta version, ya no va a ser la 1, va a ser la 1.1. Bien, y aquí digo sobre cuál plataforma voy a ejecutar mi proyecto de salida. La salida de iOS presenta error porque no la hemos configurado para ello. Yo la quiero configurar para Android. Para Android yo debo tener en cuenta que hay otros parámetros importantes, como por ejemplo el icono, los iconos en las diferentes resoluciones. Si yo no coloco esto, por defecto mi aplicación va a crearse con el icono de PhoneGap. ¿Sí? Entonces yo debo, para Android y para iOS, configurar mi archivo de imagen de Icon Launcher. Aquí me dice en qué ruta debo crearla dentro de mi proyecto PhoneGap en mi computador, en mi ordenador. Dice que debo ubicarla en la carpeta TWW, creo una carpeta res, creo una carpeta icon, creo una carpeta Android y allí debo colocar una imagen con este nombre y con esta densidad. ¿Sí? Debo colocarla así. ¿Qué me corresponde hacer? Dirigirme a la carpeta TWW, crear una carpeta res, crear una carpeta icon y dentro de esa carpeta icon crear o pegar ese archivo con las dimensiones correctas. ¿Sí? Esto aplica para los iconos en las diferentes densidades de pantalla. El splash screen de mi aplicación también lo debo colocar en la carpeta correspondiente al screen para diferentes densidades de pantalla, tanto como vista horizontal como vista vertical. ¿Sí? Si no se realiza esto al momento de hacer una primera prueba, como esta que estamos realizando, no hay problema. La aplicación se va a ejecutar sin ningún inconveniente. Es para tenerlo en cuenta como parámetros de configuración, tanto el icono como la versión. ¿Sí? Esta aplicación que vamos a ejecutar va a ser una APK en modo desarrollo o debug. ¿Sí? Es decir, que no necesita una key o un JKS o una firma para salir a tienda, porque estamos en desarrollo. Ya cuando nuestra aplicación vaya para tienda, es requerido ello. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer con mi aplicación? Generar un APK. ¿Sí? Yo aquí genero el APK, lo descargo, ya lo descargó, y este es el archivo. Como estoy en modo de debug, modo de desarrollo, pues me toca agregarlo a mi móvil para poder visualizarlo. ¿Sí? ¿Cómo estoy segura de ello?
¿sí? Porque al momento de instalar la aplicación en mi teléfono, me va a mostrar lo siguiente. Al momento de instalar la aplicación, me va a mostrar que se necesitan los siguientes permisos. Permiso de red, de vibración, de sonido, de almacenamiento, de cuentas, de GPS. Y si recordamos, estos mismos permisos que estamos visualizando en pantalla corresponden a los permisos que nosotros agregamos acá en el config como plugins. ¿Sí? Son los permisos que estamos agregando. ¿Sí? Son los mismos que están allí, que están acá en la pantalla de instalación de la APK y van a corresponder de igual forma a los plugins. Si yo entro acá en el detalle de mi ejecutable en build.phonegap, en la segunda pestaña que dice plugins, aquí me va a listar los plugins que yo descargué que están en el zip dentro de la carpeta plugins. ¿Sí? Estos que están acá, le hago una doble verificación y los almacena aquí. Y me dice si yo ingreso a alguno de ellos, los location, me muestra la documentación, me dice cómo la puedo utilizar acá en el JavaScript para poder ejecutarlo, en ese caso. ¿Sí? Aquí en la pestaña de settings de build.phonegap puedo habilitar o deshabilitar permisos como desarrollador. Es decir, si yo deseo que mi aplicación tenga el modo de debug habilitado para capturar tal vez los logs mientras estoy desarrollando la aplicación, puedo hacerlo. O puedo hacer la aplicación privada, puedo permitir compartir con mediante QR la aplicación para algunos testers. ¿Sí? ¿Qué ocurre con este mismo APK si yo deseo actualizarlo, como mencionaba, ya a los 2-3 meses? Suponiendo que, además de Android, tengo la de iOS, la configuración correcta, la de Windows, y los permisos que yo necesito si deseo hacer acceso a peticiones HTTP, acceso a teléfono, enviar mensajes de texto, enviar correo, ¿sí? O si yo quiero crear un hipervínculo dentro de la aplicación, o sea, dentro de los HTML, si yo deseo hacer un hipervínculo y configurarlo para que abra una URL del Market o del Google Play, yo lo puedo hacer. O abrir la App Store también. Aquí están las dos formas. Por eso, para esta sesión es importante que se tenga a la mano este archivo o esta guía de configuración de permisos para el proyecto Phonegap. Dentro de la presentación, la URL se encuentra en esta página. ¿Sí? Yo debo tenerlo a la mano siempre. ¿Qué pasa si yo deseo que mi aplicación ya no sea la versión 1.0? Voy a borrar este archivo zip porque voy a generar otro. Yo aquí anoté que mi proyecto va a ser ahora la versión 1.1. Yo quiero que mi versión sea la 1.2, por ejemplo, ¿sí? Porque es una actualización. Estoy trabajando sobre
Sócrata móvil. Bien. Yo deseo que mi archivo sea la versión 1.2. Yo le cambio aquí el número y le voy a añadir otros permisos. Le voy a añadir peticiones HTTP, HTTPS, sobresaltos, ¿sí? Y voy a añadir la versión mínima de compilación 14. Si yo me dirijo acá a mi PhoneGap, noto que ya mi aplicación se actualizó, la 1.2. ¿Qué me compete hacer? Nuevamente, ejecutar el proyecto, esperar a que lance el servicio, este, ejecuto este que cambió 1.2.0, ya está ejecutándose. Como ya se ejecutó, voy a generar nuevamente otro zip para ello, para ver el cambio que estoy realizando. Tener un nuevo punto zip. Ya. Y este nuevo punto zip lo voy a subir a la plataforma Bitfongap para visualizar los cambios que he hecho. Este. Le doy subir. Ya subió y veo los cambios. El primer cambio en lo que termina de compilar para generar el APK es este. Me cambió la versión 1.2.0. Listo. Me dirijo a la configuración. No ha cambiado nada, en los plugins tampoco. Nada. Procedo a descargar el APK y ahora que lo instale, lo que me va a aparecer en pantalla no va a ser la pantalla de permiso porque ya está instalada y es una actualización. Va a aparecer la pantalla de actualización como si se estuviese actualizando una APK que he descargado de tienda. Lo compilo. Me va a ejecutar o va a visualizar en el APK, dentro del APK, pues el renderizado. O sea que yo haya colocado hoja de estilo
Este es el resultado de una primera compilación. Vamos a realizar ahora otra compilación para visualizar otro resultado. La siguiente activación que vamos a realizar, compilación, la vamos a realizar por medio de otra plataforma para aplicaciones HTML5 y es la siguiente, Ludey. ¿Bien? Dentro de la aplicación vamos a crear ahora, dentro de esta aplicación vamos a crear ahora una segunda forma de visualización y es cambiando el HTML de index por un menú. Es decir, vamos a cambiar este APK, vamos a cambiarlo por el siguiente. Vamos a crear en el index ya no vamos a visualizar el resultado de la consulta. Vamos a tener ahora dos hipervínculos, uno para visualizar este resultado, que es la consulta por acceso de API, y otro hipervínculo que va a corresponder a la consulta del mismo conjunto de datos de escenarios, pero a través de la API de Sócrates, es decir, del archivo soda-bundle.js. ¿Bien? ¿Cómo vamos a realizar ello? Vamos a cambiar acá en el archivo index los datos y en los archivos datos.js y datos.json los correspondientes. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Detenemos el proceso, lo dejamos en versión 1.2 y aquí el index lo cambiamos. ¿Bien? El index vamos a eliminar el script porque ya no va a hacer consultas. Eliminamos el div de resultados. ¿Sí? Eliminamos esto también porque ya no se va a hacer ninguna consulta sobre esa página. No va a haber tablas. Y solo dejamos el script de Córdoba.js, que es el que me permite renderizar el HTML como una APK. Y vamos a dejar dos hipervínculos. ¿Sí? Vamos a dejar un hipervínculo para la página para esta página de datos json.html que se va a llamar consulta escenarios por API. Y vamos a crear otra que se va a llamar datos.html, que es la consulta de los escenarios de la librería. Ya.
Continuamos, vamos a editar estos archivos y dentro del archivo datos.json.html vamos a dejar la consulta que teníamos anteriormente. Esta la vamos a dejar dentro del archivo datos.json.html, que es la carga de los escenarios por medio de este parámetro, de esta forma. ¿Sí? Conjunto de datos, token, query. Bien. Vamos a cambiarle algunos datos para visualizarla. Vamos a cambiar ahora por dirección. Entonces acá vamos a colocar, en vez de deporte, dirección. Y acá preguntamos por el campo dirección. ¿Sí? Los escenarios. Compilamos nuevamente. Está ejecutándose el servicio. Y acá refrescamos. Listo. Y si yo me voy a este hipervínculo, dirección, dirección, y ya la cambia. Entonces cambié la dirección, la estoy visualizando y voy a cambiar como parámetro también a eliminar los de Girardot. Voy a visualizar todos los de Cundinamarca. Tengo, ejecuto nuevamente. Visualizo. Ahora sí, la escalera Cundinamarca. Bien. Hago la validación de las razones sociales que vienen con datos nulos o que no existen. Aquí, en la razón social, es similar a esta. Razón social, y solo voy a preguntar por ella aquí. Razón social. Tengo ejecuto nuevamente. Sin razón social. Bien.
voy a aplicar el mismo procedimiento para la segunda consulta, es decir, para este segundo hipervínculo de los escenarios por librería, cambiando los parámetros de consulta. Sería datos.js. Abro el archivo que tenemos de referencia de la sesión pasada. Bien. Recordemos que en el caso de estos que son datos.js que utilizan la librería, debo importarla e inicializarla, como hicimos la sesión pasada y se encuentra en la documentación, con mi portal, mi escenario, mi respuesta y mis parámetros. Yo voy a hacer consultas por departamento de Bolívar. Voy a visualizarlas en la misma tabla, es la misma funcionalidad, la misma tabla, pero voy a mostrar diferentes columnas. Acá solo voy a mostrar 3. Estoy mostrando el nombre del escenario, el tipo de escenario y la ubicación. Voy a cambiar el parámetro y voy a utilizar ahora la clase de ubicación, si está en zona rural o en zona urbana. Entonces, clase de ubicación. Me dirijo acá. Verifico el nombre de la columna. Clase de ubicación. Aquí es una zona no asignada. Clase de ubicación. Tengo, ejecuto. Listo. Me dirijo nuevamente. Aquí se encuentra la zona de ubicación. Los otros dos campos que nos modificamos de nombre y escenario. La ubicación. Se encuentra todo. Y vamos a agregarle ahora a nuestro proyecto unos iconos, ¿sí? Para que nuestro APK se pueda ejecutar. Recordemos que para subirlo acá y para saber cuáles son los nombres o los datos que necesito para mis iconos, como estoy en Android, me dirijo acá a la guía de permisos y voy a utilizar solo estos iconos, ¿de acuerdo? Voy a descargar un icono. Voy a descargar otro. Voy a descargar un icono. Bueno, no tiene correspondencia, pero puedo utilizar este. Voy a hacer PNG. Bien, estoy tratando de buscar algo. Este nos puede servir. Este icono.
le vamos a cambiar el nombre. Y lo vamos a agregar acá. ¿Bien? Recordemos que el nombre debe corresponder al nombre que aparece en la guía de permisos y de configuración. Es decir, deben ser estos, ¿sí? Los tamaños de anchos y altos de las imágenes que van a colocarse cuando se encuentren aquí los iconos deben ser los tamaños que se encuentran en las guías oficiales de desarrollo de Android y de iOS. Es decir, para yo saber de que son de 72 por 72, 144 por 144, debo dirigirme a la página de Developer Android y de iOS para ver cuáles son los anchos y los altos, para que tengan correspondencia. Bien, en esta prueba vamos a asumir que todos tienen esos tamaños y dejamos esta imagen. Es importante que todas las imágenes lleven los nombres correspondientes. Si yo le asigno un nombre que no es o le dejo el otro nombre, no lo va a reconocer, me va a generar error. Yo debo en consecuencia hacer lo siguiente. Recicon, creo la carpeta de Android y allí agrego esta primera imagen. Ahora primera imagen, le modifico el nombre. Bien. Y la replico 4 veces más. 5 veces más. Bien. Hago para esta densidad de baja, de mediana. Alta. X, 2X y 3X. ¿Listo? Aquí tengo todos mis iconos. Bien. Al tener todos estos iconos, ya tengo una pantalla de inicio, tengo un icono. ¿Listo? Cambié la versión. Verifico de que cambié la versión correctamente. Borramos este sí. Listo, config. Lo tengo correcto. Le agrego este mismo script de SRC Córdoba.js a las páginas que se van a utilizar en mi aplicativo. Es decir, ahora tengo 3. Antes solo tenía el index. Ahora voy a tener datos.js.html y datos.json.html. Consecuencia, yo debo dirigirme a esos dos archivos. Este. ¿Sí?
Y justo antes de la consulta de mis datos, debo hacer referencia al script de Córdoba para que el framework sepa de que ese HTML que estoy renderizando desde alguna página externa, algún servicio, va a ser puente con PhoneGap utilizando Córdoba. Lo agrego aquí en este HTML y luego lo agrego en este otro HTML. Aquí estoy inicializando el JSON, aquí lo agrego, detengo mi aplicación, la ejecuto nuevamente para que haga todos los cambios. Ya lo realizó, refresco mi proyecto. En caso de que estuviésemos realizando la prueba, no en un navegador web, sino en el navegador embebido de PhoneGap Developer que descargamos de Google Play, anotamos esta dirección y ya nos va a ir renderizando con el viewport, porque ya lo colocamos de que sea móvil, la aplicación. Y se estaría visualizando en pantalla de móviles. Bien. Listo, tenemos mi proyecto, nuestro proyecto. Esta pantalla de carga aparece porque no hemos asignado lo siguiente. Nos falta asignar todo este segmento a nuestro config. Dirigimos al config y lo vamos a agregar en ese orden, debajo de los plugins, después platform. Entonces me ubico aquí, después de los plugins, añado y cierro la etiqueta platform. Detengo y vuelvo a ejecutar. Listo. Ahora queda generar el zip. Bien, verificamos nuestro folder de que esté correcto. Recursos iconos Android, correcto. Archivo HTML, mi librería y el config actualizado con versión 1.2, versión mínima de Android 14, los mismos plugins y permisos que no hemos cambiado, y agregamos que la plataforma Android va a tener unos iconos. Bien, ya detuvimos y ejecutamos nuevamente, guardo los cambios. Ahora vamos a generar el zip para subir. Entonces, a raíz del proyecto, generar un zip. Aquí tenemos nuestro zip. Nos dirigimos a nuestra consola de Adobe Build, que ya está iniciada. Como la cuenta es gratuita, por decirlo así, ella solo permite tener una aplicación a la vez. Es decir, si yo deseo tener este escenario de aplicación con deportes y deseo tener
otra aplicación, tal vez la del consolidado de regalías del 2015, tal vez de algún municipio. Como estoy en una versión free, no puedo tener las dos. Me toca tener una, compilarla, bajar el zip, configurar y subir la otra. Si yo deseo tener varias al tiempo, ya toca tener una cuenta con más permisos. ¿Sí? Entonces, aquí lo digo para tenerlo de referente en caso de que decidan usar este o utilizar otros, que en un momento les gustaré. Hay otras opciones para subir el www y generar el APK. Hay otras opciones. Entonces, en esta opción vamos a subir ahora el nuevo zip, plugin, se llama así. Lo subimos. Bien, vemos que ya cambió el icono de nuestra aplicación y ese es el mismo icono que se va a visualizar ahora que instalemos el APK. ¿Sí? Me cambió los datos, esperamos a que está compilando, esperamos a que termine. Lo generó, 1, 2, lo generó. Ya no aparecen las opciones de iOS y de Windows Phone porque en nuestro archivo solo delimitamos Platform y Preference como Android. Si queremos generar el IPA para nuestra aplicación de iOS, nos toca configurarlo de la siguiente manera. Configurar los iconos para resoluciones retina, resoluciones de diferentes densidades en vista de retrato y vista horizontal para iOS. Solamente descargamos el APK y lo instalamos. ¿Sí? Bien. Como les mencionaba, esta es una forma de generar. ¿Sí? Hay otros frameworks que sirven para compilar nuestro código HTML de forma pues, online. Este es uno, es muy práctico. Y otro es este, que también está basado en HTML5 y en Fonga. Se llama Lude. Vamos a que cargue. Antes se llamaba Lude y ahora se llama Cocoon.io. ¿Sí? Funciona similar. Ya depende de la complejidad de nuestras aplicaciones si deseamos optar por alguna de ellas o deseamos otro entorno de compilación de HTML a nativo. Sí, no son los únicos, no son restrictivos. Pero como digo, depende de la complejidad de la aplicación o si va a utilizar algo más allá de cámara o de GPS, tal vez va a utilizar Bluetooth, lista de contactos, ¿sí? Sensores de proximidad. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto con .io? Es similar, hacemos un ingreso, vamos a hacer un ingreso. Bien. ¿Esta cómo funciona? Esta funciona de forma similar a la de build.funga. Se sube un zip que se configura de forma diferente,
Yo subo un zip y se parametriza. Y él descarga un punto APK, un punto IP, ¿de acuerdo? No son los únicos. En este sí se permite crear más de un proyecto al tiempo. Sería como otra ventaja que podrían tener con relación a Fonca. La ventaja que tiene Fonca es que lleva más tiempo en el mercado y tiene más soporte.